El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Qué importante, mis queridos hermanos, unas lecturas dedicadas principalmente para los sacerdotes. Pero la palabra de Dios no tiene exclusiva. La palabra de Dios siempre está dirigida a todos. Y debemos de preguntarnos qué nos dice a nosotros esta palabra de Dios, concretamente esta que acabamos de escuchar. El día de hoy se presenta este pasaje en el que Jesús se dirige a dos grupos de personas, a todas las multitudes que lo están siguiendo, pero también a sus apóstoles. Y les dice una cosa: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir cátedra? La palabra cátedra significa silla, significa sede. De manera que ahí es donde se debe de sentar la persona con más autoridad. Por ejemplo, en una universidad está la cátedra de química, la cátedra de política, la cátedra de psicología. Esa sede, ese lugar, le corresponde a la máxima autoridad. Pues bien, ahí mismo, con ese mismo sentido, está lo que se podría decir la cátedra de la palabra de Dios. ¿Por qué la catedral se llama catedral? Porque es donde está la silla del obispo, la sede del obispo. También existe la sede, el lugar en el que se sienta la máxima autoridad de los derechos humanos, por ejemplo, a nivel mundial, y está la sede de las Naciones Unidas, por así decirles. Pues bien, Cristo les advierte a las personas y a sus discípulos de que en la cátedra de Moisés, es decir, donde se proclama la ley de Dios, los mandamientos, la voluntad de Dios, se han sentado los escribas y los fariseos. Y dice una cosa, dice: no imiten a los escribas y a los fariseos. Los escribas y los fariseos
no hacen las cosas para darle gloria a Dios, ni para transformar la conciencia de las personas, ni para que se conviertan. Lo hacen para que los vea la gente. Ampliando esta descripción, los invito para que repasen el Evangelio que se nos lee el miércoles de ceniza, cuando se nos habla de nuestro ayuno, de nuestra oración y de nuestra penitencia. Dice, no sean como los hipócritas, no sean como los fariseos, que desfiguran su cara y su apariencia para que los vea la gente que están haciendo penitencia. Es decir, están buscando el aplauso, están buscando una imagen. No les interesa disciplinarse en su vida, les interesa crear un teatro para ganarse el aplauso de la gente. Dice también, cuando hagan oración, no hagan como los escribas o como los fariseos, que lo hacen de manera hipócrita. Se van a las esquinas de las plazas y desde allí están haciendo ruido, están haciendo disque oración, pero no lo hacen porque tengan necesidad de hablar con Dios o escuchar su palabra. Lo hacen para que la gente los vea, que les aplaude y que les digan, qué bonito reza usted, qué bonito hace oración. Y entonces se sienten esponjados, es decir, están alimentando su egoísmo. También dice el Señor en ese mismo miércoles de ceniza, cuando den limosna, no lo hagan como los hipócritas, como los fariseos, como los escribas, que lo hacen no por ayudar al pobre, por solidarizarse con ellos, para auxiliarlos. No, lo hacen para que los vea la gente y para que aplaudan. En los tres casos, incluso dice la eficacia de la realidad. Hazlo en secreto y tu Padre que ve lo secreto te lo premiará. El día de hoy, mis queridos hermanos, Jesús dice todavía más acerca de la manera farisaica de hacer sus obligaciones. Lo hacen para que los vea la gente. No lo hacen para convertirlos, transformarlos o para ayudarlos. Lo hacen para que los vean. Pero luego buscan los principales lugares. Y continúa diciendo que alargan las filacterias de sus mantos. ¿Qué es eso de alargar las filacterias de sus mantos? Era como un listoncito que se ponían colgado aquí y el listoncito solía tener una frase muy hermosa, muy bella de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi auxilio. Cosas así que son muy hermosas y no es que esté mal que lo hagan. El problema es que las alargaban porque les daban aplausos, no porque se fiaran de Dios. Era para que los vieran y entonces en vez de traer uno, traían muchos. Ya parecían el tío Cosa con muchos colgajes y ya casi traían ahí muchos, pero muchos letreritos. No está mal que los traigan. El problema es que lo hacen nada más para ganar aplauso, no porque sea su estilo de vida. Quizá hoy no se utilizan filacterias o no se usan listones, pero a veces hay personas que sí ponen en su playerita un testimonio, sí ponen una cita bíblica y es muy hermoso, qué bueno que lo hacen.
por favor hágalo, pero esfuércese más por vivirlo que solamente para que les pudieran aplaudir. Hay un duro reproche, mis queridos hermanos, en este apartarse de el espíritu del mensaje de Dios, buscar la gloria para sí mismo. El profeta Malaquías, en la primera lectura, se dirige a esos sacerdotes del Antiguo Testamento que se olvidan de la misión espiritual que tienen y que egoístamente se están buscando a sí mismos. Volveré sobre este tema y haciendo alusión a la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo. Mis queridos hermanos, brinco inmediatamente a la segunda parte del Evangelio, cuando Jesús dice: a nadie le llamen Padre, porque solamente tienen un Padre. A nadie le llamen Maestro, porque solamente tienen un Maestro. A nadie le llamen guía, porque solamente tienen un guía. Una actitud protestantizada, casi siempre apunta a cómo nos llaman ustedes a nosotros, el Padre Martín, el Padre fulanito de tal, el Padre. Ya ven, aquí en la Sagrada Escritura, mira, dice: a nadie le llames Padre, a nadie le llames Padre. ¿Por qué le llamas Padre? Yo cuando los escucho, a veces hasta me da cierta gracia y cierta risa, y les digo: oye, y con esa pasión que no quieres que me llamen Padre, así también le dices a los papás, al papá de tu familia, ¿tú no le llamas Padre a tu padre? Con esa misma pasión le dices a los maestros que no les llamen maestros, al que le enseña matemáticas a tu hijo. Con esa misma pasión repruebas que al guía de turismo que te lleva por Tulum o por Cancún no le llamas guía. Mis queridos hermanos, a veces debemos aprender a responderle a estas personas. Primero, podemos decirles: porque yo sí creo en los sacramentos, yo sí creo que soy un hijo de Dios, yo sí creo que este es un matrimonio bendecido por Dios, yo sí creo que el sacerdote de mi parroquia recibió el orden sacerdotal y recibió el sacerdocio mismo de Jesucristo. Además, lo que Cristo está criticando es que se busquen a sí mismo. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que lo que hace un sacerdote, lo que hacemos nosotros, lo hacemos en persona de Cristo, y todo lo que hacemos como sacerdotes, como padres, no lo hacemos en nuestro nombre de Martín Rodríguez o el padre que sea. Todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando bautizamos, que es nuestro oficio, introducir en la vida espiritual y en la vida de Dios, nunca decimos algo diferente a: yo te bautizo en mi nombre, yo te bautizo porque te doy la bienvenida. Aunque hubieran muchas cosas, en el momento clave decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también cuando usted va al confesionario, le damos la absolución de sus pecados, no en nuestro nombre propio, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y envió el Espíritu Santo por el ministerio de la Iglesia para el perdón de los pecados, por el ministerio de la Iglesia te concedo el perdón y la paz y la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que los sacerdotes somos padres, porque estamos representando
un tesoro de nuestra fe, a Dios mismo, su gracia, su acción, la acción de Dios. Sin embargo, también, mis queridos hermanos, yo sí quisiera compartirles que es un reto para nosotros, los padres, para nosotros, los sacerdotes, porque a veces estas palabras nos calan. Yo tengo amigos sacerdotes que en algún momento me han llegado a decir, Padre, yo cuando predico, nada más predico aquello que estoy viviendo. Y entonces con cierta ironía les digo, pues qué poquito debes de estar predicando. Porque quiero decirte, Padre, que tú no te predicas a ti mismo. Tú predicas la palabra de Dios. Y cuando vienes aquí, dices palabra de Dios, igualmente los lectores. Y todo es el Evangelio de Dios. Por eso repito unas palabras que pronuncié en una misa de funeral. Ahora que estuve en México, murió un pariente de nosotros y me tocó celebrar la misa. Casi todos son mis familiares, mis hermanas, mis sobrinos, mis vecinos, mis cuñados, todos me conocen, todos. Y en ningún momento, mis queridos hermanos, les dije, me predico a mí mismo. No. Les dije, soy consciente que me dirijo a mi familia, a mis amigos, que me conocen muy bien. Quiero decirles que para ustedes soy sacerdote, para ustedes soy padre. Con ustedes soy un miserable que también busca el perdón de Dios y su gracia. Quizá me faltó decirles, yo también me confieso. Y es mi obligación, como dice el apóstol San Pablo, llevar ese tesoro, aunque sea yo una vasija de barro, estamos llamados a llevar ese tesoro de la gracia de Dios. Por eso, en la segunda lectura del día de hoy, el apóstol San Pablo nos invita a los sacerdotes y a los apóstoles que todo lo que hagamos sea para gloria del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Además, mis queridos hermanos, ¿qué importa el barro si lo que importa es el tesoro que lleva ahí dentro? Mi querido hermano, lo que importa es la gracia de Dios, y sí, ciertamente la gracia de Dios es para ustedes y también para nosotros. Por eso, usted no se agüite con este pasaje bíblico. Dígale a quien le pregunte, ¿por qué le llamas padre? Porque yo sí creo que está ordenado sacerdote y creo en el sacramento. A veces nos sonrojamos los padres. Yo cuando estaba recién ordenado fui a la basílica un ratito a rezar por ahí, iba muy guapo, bueno, guapo siempre, pero iba muy guapo vestido bien de sacerdote, de negro, con mi clériman. Fui a la basílica y un hombre muy sencillo iba de rodillas sangrando y llevaba unos nopales como si fueran un jorongo. Y cuando me vio a mí me alcanzó la mano y la empezó a besar. Y yo retiré mi mano y me dice, ¿por qué no le puedo besar las manos, padre? ¿Quién es el indigno, usted o yo? Yo sí creo que sus manos son sacerdotales y son de mi padrecito. Me sentí muy mal, pero tuve que reconocer que tal vez la gente tiene más fe y confianza en el amor que Dios nos tiene y en su misericordia. También quiero decirles que mi padre,
Solamente me dio un beso en la mejilla aquí que yo recuerde, cuando me fui a vivir un retiro a Totonilco, Guanajuato. Pero desde que me ordenaron sacerdote, siempre me besaba la mano. Hasta la gente decía, bueno, ¿y ese cuate quién será? Que este señor va y le besa la mano. Pues es mi papá, pero siempre reconoció el sacramento sacerdotal del Padre Martín. Así es que, mis queridos hermanos, yo les digo a los padres, todos quizá tenemos algo de fariseos, pero sí tenemos que ser conscientes de que el mensaje de Dios es más grande que nosotros. Defiendan a sus padres, a sus sacerdotes, porque realmente han recibido el sacramento del orden sacerdotal y todo lo que hacen sacerdotalmente lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.